Em, Antes de empezar con el libro, vamos a ver el capítulo 4 y 5. Quiero compartirles que hoy han pasado muchas muertes de personas cercanas, jóvenes, y para mí eso ha sido muy doloroso. Los dos que conozco con chiquitos, con hijos chiquitos, y hoy estuvimos junto con mi esposo en la misa cristiana de uno de ellos que no lo conocía. Compartí con él creo que una sola vez, pero conozco a su esposa, a sus dos hijos, a su suegra, a su hermana, y la verdad somos privilegiadas. Era una persona deportista, cristiano, súper cristiano, obediente, un buen papá, buen esposo, buen trabajador, médico, y Dios se lo llevó antes de sus 40 años porque es un plan perfecto. Entonces, lo primero que quiero decirles a cada uno de ustedes es que sé que hemos vivido situaciones difíciles, que tal vez hemos tenido una semana difícil, pero estamos vivas y tenemos la oportunidad hoy de abrazar a nuestros hijos y decirle cuánto los amamos, de abrazar a nuestros esposos y decirles cuánto los amamos. Y eso no tiene precio. Este papá está ya con Jesús, está mejor que nosotras, pero ya no le puede decir a su hijo cuánto lo amo o perdón. Entonces quería comenzar con esta primera reflexión. Entonces demos gracias a Dios que estamos vivas, con afanes, difícil, pero estamos aquí. El capítulo 4, wow, o sea, wow, no sé si les pasó igual que a mí, pero el tema de la autoridad me pareció muy claro, ¿saben? Y hoy en día estamos en una generación donde tenemos mucha confusión acerca de la autoridad. Y me encantó cómo comenzaba el capítulo que decía, no solo es que no nos gusta estar bajo autoridad, entonces no me gusta mi jefe, ahora renuncian, me dijo bu y ya renuncié, cambian de trabajo los millennials o las personas jóvenes, cuando lo sienten, o sea, son muy guiados por las emociones, por los sentimientos y no por principios. Y eso confunde nuestra autoridad. Entonces, no solamente no queremos estar bajo autoridad, sino tampoco nos gusta ser autoridad. Para mí eso fue como, wow. Entonces, me cuesta someterme a la autoridad de Dios, pero también me cuesta someterme a ser autoridad en mi casa. Y es una responsabilidad. Entonces me encantó porque me decía, sí, a veces, no, es que me quejo de que no quiero someterme a la autoridad y porque hoy en día nos estamos sometiendo. Pero hey, Viviana, ¿estás dispuesta a ser autoridad? Alineada a lo que dice Dios en su palabra de qué es ser autoridad, a someterte a tu esposo, como lo dice la palabra de Dios, y a que juntos sean esos agentes de Dios enviados para tu hijo. Y yo decía, tal vez no siempre he estado dispuesta a, a ser autoridad. Y eso para mí fue muy revelador de este capítulo. No sé ustedes cómo lo vieron, pero para mí sí fue como muy impactante esta parte de la autoridad. Me encantaba cuando decía que nuestros hijos y nosotros tenemos diferentes papeles, pero tenemos un mismo amo que es Dios. Es decir, yo no soy más que mi hijo porque yo no peco, porque mi hijo es pequeño, o habla algo de la inmadurez porque es inmaduro y es pequeño y no sabe, sino los dos somos pecadores y somos iguales ante Dios, pero tenemos diferentes papeles, pero tenemos un mismo amo que es Dios. Como padres, nuestra responsabilidad es ser agentes de Dios e instruir a nuestros hijos en los decretos de Dios. Lo decía en Deuteronomio. ¿Lo estamos haciendo de esta forma? ¿O estoy buscando la aprobación de mi hijo para ser autoridad? Entonces, ¿te parece que te puedo disciplinar? ¿Te parece que puedo hacer esto? ¿Qué tal si a un niño que su cerebro ahorita se está desarrollando o incluso cuando ya son adultos, nosotros somos los responsables de instruir a nuestros hijos en los decretos de Dios, no en lo que a mí me parece bien o no en qué pena porque qué van a decir, me hizo pataleta en Walmart, entonces qué me van a decir todos estos que la están viendo, van a decir que yo no soy una buena mamá? No es por el comportamiento, sino es por cumplir los decretos de Dios. No necesito la aprobación de mi hijo para ejercer mi autoridad, pues estoy representando a Dios. Eso para mí fue súper revelador, fue quitarme mitos. Entonces no es obedéceme porque es que yo quiero que me obedezcas, sino obedéceme porque es que si tú no me obedeces, si yo no te disciplino, no estoy cumpliendo mi mandato con Dios. Es decir, yo estoy desobedeciendo a Dios. Por eso te tengo que disciplinar. Y eso fue, wow, para mí impactante. Y les voy a leer acá la parte que dice llamados a la obediencia.
No vengas a tu hijo demandándole para tus fines, que se rinda a ti y te obedezca. No, con signo de exclamación. Ven a él con la corrección y la disciplina que son el camino de la vida. Proverbios 6:23. Y acércate en nombre de Dios, porque Dios se acercó a ti, mamá, primero. Y vamos a leer la conversación que decía, papá, tú no obedeciste a papá, ¿verdad? Y el hijo dice, no. ¿Recuerdas lo que Dios dice que papi debe hacer si desobedeces? Hijo, castigarme, corregirme, correcto, debo corregirte. Si no lo hago, entonces estaría desobedeciendo a Dios. Y tú y yo estaríamos haciendo lo incorrecto. Esto no sería bueno ni para ti ni para mí, ¿cierto? Y el hijo dice, cierto. Yo corrijo a mi hijo. A mí la palabra castigo no me gusta. Yo corrijo a mi hijo porque Dios me dice que debo corregirlo. Si no, estaríamos desobedeciendo. ¡Wow! Que tenga buen comportamiento, es decir, es un resultado de que nuestros hijos sean, que estemos cumpliendo los mandatos de Dios, pero para mí ser autoridad es una responsabilidad, no es una decisión, o sea, no es una opción, perdón, no es que si quiero o no quiero, no, es que es una responsabilidad, es que si yo no estoy ejerciendo mi autoridad, estoy desobedeciendo a Dios. Y ahí no solamente mi hijo va a tener inconvenientes, sino yo como mamá voy a tener inconvenientes. Entonces, para mí, esa parte de la autoridad creo que hay mucha confusión, hay mucha mentira, hay mucho engaño, eh, que obviamente hay formas, ¿no? Pero lo importante aquí de este capítulo, creo, fue dejar claro que debemos ser autoridad, que la autoridad se debe ejercer, que no solamente es, ay, ¿será que sí a mi hijo le parece? Ay, es que mi hijo, no, yo tengo que tener una crianza definida, alineada a la obediencia mía como mamá a Dios. Y eso incluye una corrección bondadosa y todo lo que ya hemos hablado de la parte de la crianza, pero debo corregir. Si no, Dios me va a pedir cuentas de mis ovejas y mi primera oveja es mi hijo o mi hija. Entonces, ahí el tema de la confusión de acerca de la autoridad creo que es un tema que tenemos que nosotras como hijas de Dios, estas 13 personas que estamos hoy acá, necesito que lo tengamos claro. Necesito que decidamos hoy en conjunto empezar a quitar esos mitos de la, de la autoridad. Y aquí Caro nos dice, yo como mamá tengo muchas batallas con la autoridad hablando de disciplina específicamente por temor a que mi hija sea vulnerable en situaciones de peligro. Ejemplo, ante alguien que quiera abusar de ella en mi ausencia. Hace poco participé en un taller para proteger a los niños del abuso sexual y la psicóloga decía que hacer a los niños obedientes o dóciles los hace más vulnerables ante este tipo de personas que quieren hacerles daño. En fin, es una lucha para mí. ¿Ustedes qué opinan? Tranquila, Anita está dormida. Hay un tema muy importante. ¿A quién le obedece el niño? ¿A mí o a Dios? Cuando el niño aprende a obedecerle a Dios más que a mí, porque como mamá me equivoco, incluso en temas de abuso, él va a saber qué hacer en obediencia a Dios. No sé si soy clara en ese punto. Entonces, vuelvo al mismo tema, autoridad y disciplina. Mm, La disciplina es igual a pastoreo, no una disciplina punitiva, y no sé si es en este capítulo o en el siguiente. No es pegarle, no es que me obedezcas a mí como mamá solamente. ¿Y qué me estás obedeciendo a mí? ¿Mis caprichos como madre? ¿Mi pena y mi vergüenza de cómo te estás comportando tú como niña frente a los demás? ¿O estás obedeciendo a mamá y a papá porque mamá y papá obedecen a Dios? Entonces, mi punto ahí, y quiero escucharlas ustedes qué opinan de lo que dice Caro, es que la autoridad y la disciplina han sido conceptos tergiversados por la sociedad, incluso en las iglesias, porque en su palabra Dios dice que nos disciplina, pero a mí Dios nunca me ha pegado. Dios me disciplina con amor, pero Él sí me corrige, pero me hace llorar, pero tiene consecuencias mi falta de disciplina, sí. Pero es lo mismo que nosotros debemos imitar a nuestros hijos, con nuestra autoridad. No sé qué opinan de lo que alguna quiere hablar, algo de lo que dice Caro, ese tema de la autoridad y la disciplina con los niños y con que solamente me obedezcan a mí cuando estén en situaciones de peligro. ¿Qué va a pasar? Quisiera escucharlas, las que puedan. Aló, ¿me escuchan? Sí, señora. Hola, buenas noches a todas. A ver, yo pienso que este es un tema complejo por varias razones. Primero porque
así como lo dice el autor, nos cuesta la autoridad, nos cuesta entender que cuando somos padres somos autoridad para nuestros hijos por el simple hecho que Dios nos delegó en la vida de ellos y porque toda autoridad dice en la palabra que es delegada por Dios, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos reviste de esa autoridad, hay una responsabilidad que viene acompañada de esa delegación, ¿sí? Y tú lo decías ahorita cuando hablabas, o sea, tenemos la responsabilidad de que cuando nosotros corregimos o disciplinamos a nuestros hijos, lo podemos hacer con ira o lo podemos hacer en amor, actuando a través de la misericordia, mostrándoles que cuando yo te corrijo, yo no lo hago porque me estás desobedeciendo a mí, sino porque es que Dios necesita instruir en tu corazón y mostrarte que lo que tú haces agrada o desagrada a Dios y que eso tendrá una consecuencia, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, enfrente a lo que dice Carolina de que si el niño es muy obediente y alguien mayor se puede aprovechar de esa capacidad del niño de obedecer, va a hacer todo lo que esa persona adulta o X o Y le diga que haga y va a ir en contra de la integridad y va a atentar contra la vida de mi hijo. Respecto a eso, yo pienso que hay varias cosas para tener en cuenta. Primero, digamos que el primer contacto que ellos tienen con personas mayores son papá y mamá, ¿cierto? Ujú. Eh, Hay diferentes cositas ahí. Es el lenguaje en que yo hablo con mi hijo, de qué es intimidad, de qué es su cuerpo, de quién lo puede tocar, de qué no se puede tocar, de llamar las partes del cuerpo por el nombre, sin ningún tipo de malicia, pero sí demostrándole a mi hijo que su cuerpo es creación de Dios y que en su cuerpo Dios está con él, ¿sí? Y decirle, hijo, tu cuerpo nadie lo puede tocar, nadie, ¿sí? Nadie. O sea, yo le estoy tocando porque te estoy cambiando un pañal, un ejemplo, ¿sí? Dependiendo de la edad del niño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Manuel, cuando yo cambio el pañal de Manuel y cuando su pene está untado de popó, yo le digo, hijo, voy a tocar tu pene porque tengo que quitar el popó del pene, ¿sí? Yo le Ujú. digo eso a mí, ¿sí? Yo le digo, tienes que dejarte porque mamá te está limpiando y porque si yo te dejo popó te puedes lastimar y eso puede traer algo más fuerte para ti, ¿sí? Y lo limpio y ya, ¿sí? Y mientras estoy hablando con él, digo, te estoy limpiando, te estoy cambiando este pañal, hijo, y lo estoy haciendo de esta manera. ¿Listo? Te incomoda un poco porque a los niños no les gusta que le cambien el pañal, pero yo le estoy aclarando esa situación, ¿sí? Entonces, cuando él se toca el pene, porque siente estímulos, ¿cierto? Siente estímulos de que se tiene una erección. Todos los bebés tienen erección, los niños varones tienen erección desde muy bebés. Entonces, yo le explico, hijo, tu cuerpo está respondiendo a un estímulo, le digo, pero no lo toques así porque lo lastimas, ¿sí? Y yo, por ahí sale el chichi. Y entonces él siente y salen las goticas de chichi y se ríe. Está experimentando con su cuerpo, ¿sí? Entonces yo le explico todo eso de una manera natural. Le digo, nadie te puede tocar. Nadie allí te puede tocar. Nadie toca tus partes íntimas. Nadie te golpea. Yo le explico eso a mi hijo, ¿sí? En un lenguaje que él lo pueda entender y lo pueda comprender, ¿sí? ¿Que habrán riesgos? Claro que habrán riesgos, porque como hablábamos en ocasiones anteriores, nosotras no podemos estar en todas partes con nuestros hijos. Anhelaríamos tener esa capacidad que Dios tiene de estar en todas partes, y más cuando tenemos hijos, pero no tenemos esa facultad, pero tenemos a alguien que es superior a nosotros y ese es Ujú. Dios. Y digamos que el mensaje que yo quiero dejar con esto es, digamos que encomendemos siempre nuestras vidas y nuestros hijos a Dios y dejémosles a nuestros hijos el mensaje claro de que su cuerpo es algo privado, que nadie lo puede tocar, que nadie los puede obligar a hacer algo que vaya en contra de que lastime su cuerpo, ¿sí? De que los agreda o que traten de tocar. Yo le digo a mi hijo, nadie puede tocar tus partes, pero tú tampoco puedes ir a tocar las partes de nadie, ¿sí? Entonces yo me señalo, por ejemplo, yo le digo, este es mi busto y con mi busto tú tomaste leche materna. Yo por ahí te lacté, hijo. Y él se ríe y me queda mirando. Él me toca el estómago y yo le digo, tú ahí estuviste en mi estomaguito.
y estuviste 9 meses y habitaste ahí, hijo, ¿sí? Y entonces yo le explico las partes del cuerpo, pero le digo, tú no puedes tocar las partes de nadie, ¿sí? Y le explico y relaciono para que él entienda que tiene que haber como un respeto a eso, ¿sí? Un respeto a eso. Entonces, pienso que es un temor natural que como mamás tenemos, ¿cierto? Como todo y como está el mundo, pues peor, pero, pero tenemos que también, digamos que entregar eso también en las manos de Dios y ser como muy intencionales en la comunicación que a diario tenemos con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿sí? Para tener, digamos que, una comunicación que nos permita entender cómo está nuestro hija al día de hoy. Por ejemplo, si va al jardín, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste hoy con tus compañeritos? Cuéntame, ¿sí? ¿Qué jugaron? ¿Qué juego es ese? Cuéntame, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros entre papás e hijos es común las cosquillitas, ¿sí? Y es un juego sano, pero yo tengo que enseñarle a mi hijo que nadie le hace cosquillas, porque eso es parte de su intimidad. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Algo tan natural. Una persona que quiere hacer maldad busca la manera de acercarse a los niños en un lenguaje de niño. Entonces nosotros tenemos que ir siempre un paso adelante, hablándole a nuestros hijos, decirle, esto es un juego de papá, mamá y tuyo, ¿sí? Pero acá nadie más puede hacer esto, ¿sí? Explicarle todo ese tipo de cosas para que el niño tenga la claridad y la niña tenga la claridad y también pueda venir a mí a contarme, ¿sí? ¿Cómo te fue? Escucharlo, observarlo, monitorearlo, ¿sí? Porque está teniendo comportamientos agresivos, o porque se esconde cuando yo me quiero acercar, o porque rechaza una caricia mía, ¿sí? O sea, observar una cantidad de cosas que nos den a nosotros herramientas y nos muestren a través de su lenguaje no verbal que hay algo que puede estar pasando, que puede estar incomodando al niño o a la niña, ¿sí? Entonces creo que también eso es como para tenerlo presente. Ahora, respecto al tema de la autoridad, eh, claro, tener dos cosas. Primero, decimos que la autoridad es dada por Dios, ¿cierto? Y que nosotros cuando somos padres, esa autoridad nos reviste porque Dios nos la da. Dos, que así como nuestros hijos están bajo nuestra autoridad, nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Entonces, no se trata de que usted va a hacer y deshacer con su hijo, sino que usted todo lo que usted haga y deje de hacer, sobre eso va a tener que dar cuentas a Dios. Entonces, de esa manera, tenemos que ser intencionales, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, tenemos que ser estructurados en la corrección que queremos darle a nuestros hijos, ¿sí? Porque Ujú. si yo me desbordo en la corrección que yo le doy a mi hijo, yo ya estoy transgrediendo lo que Dios llama disciplina. Y yo ya estoy abusando de mi hijo, ¿sí? Estoy cayendo en maltrato. Entonces, eso ya no va eso no va a generar de que el niño me obedezca porque realmente él quiera entender que eso agrada a Dios, sino el niño me va a obedecer es por miedo. Ujú. Más adelante eso va a correr en contra mía y va a generar una rebeldía en el niño. Entonces, mira cómo esto es como una cadena que lleva como un círculo, ¿sí? Como un círculo que se puede volver vicioso si nosotros, como mamás, no entramos como a evaluar cómo lo estamos haciendo. Mamás y papás, ¿no? Porque la corrección es de papá y mamá, ¿no? Quienes disciplinan son papá y mamá. Entonces, es como entender y comprender de que tenemos herramientas poderosas a través de la corrección, porque también hablaba ahí el autor de que esto no es un tema de venganza, ¿cierto? Y cuando yo corrijo con ira, lo que yo estoy buscando es como la venganza, como de que usted no me obedeció cuando yo le dije, entonces viene el castigo y viene pues el pegar o la manera que lo haga, ¿sí? Pero él decía, no, esto se trata de mostrar el amor y de enseñarle al niño que si yo lo amo, yo tengo que corregirlo porque ese es el amor que Dios me muestra a través de la disciplina, ¿sí? Y habla pues de los pasajes que habla en Proverbios, ¿cierto? De que él ama el disciplina y cómo realmente se ha desdibujado el tema de la disciplina, ¿cierto? Entonces, si tú disciplinas a tu hijo, uy, no, es que usted realmente no ama a su hijo, ¿no? ¿Cómo que no lo amo? Precisamente porque lo amo, es que yo tengo que estar ahí
para ver que está equivocado. Yo no lo puedo dejar que se vaya por el mal camino simplemente porque el niño quiere hacer lo que quiere hacer, ¿sí? Porque Ujú. ahora también está muy de moda la crianza respetuosa, ¿cierto? Y en esa crianza respetuosa, entonces tú tienes que respetar al niño, tú tienes que amarlo, tú tienes que escucharlo, y todo eso me parece perfecto, ¿cierto? Pero una cosa es la crianza respetuosa y otra cosa es darle a decidir al niño lo que él tiene y no tiene que hacer. Eso no me parece. ¿Por qué? Porque es que estamos criando a niños que todavía no tienen clara qué es bueno y qué es malo. Y somos nosotros los adultos que tenemos ese nivel de responsabilidad y de conocimiento para tener esa autoridad y decirle, mira, de acuerdo a lo que Dios establece, esto que estás haciendo no es, ¿sí? Entonces, si yo quiero que un niño en la edad en la que están nuestros hijos, si estamos hablando de niños pequeños, niños de pronto todavía en edad de pubertad, obedezcan lo que yo digo, o sea, yo no puedo poner al niño a que tome decisiones sobre algo tan profundo poniéndolo a decir lo que él quiera, cuando sería irresponsable de mi parte ponerlo a hacer eso, porque el resultado va a ser nefasto. Él Ujú. necesita dirección y esa dirección proviene de quien se la da. En este orden de ideas, nosotros. ¿Sí? Ujú. Entonces, creo que es bien interesante. La verdad, me gustó mucho el capítulo. Me gustó mucho porque habla realmente, describe como muy abiertamente cuando hay la corrección, ¿sí? Y cuando habla de la ira, cuando habla del enojo, cuando habla de la exposición que yo tengo cuando mi hijo no hace las cosas como yo quiero, ¿cierto? Entonces que la vergüenza, todo este tema del aparentar delante de los demás, y entonces como a veces eso me puede llevar a hacer las cosas de la manera equivocada. Y termino diciendo que pues la disciplina, como lo dice en el libro, la disciplina es una expresión del amor. Entonces tenemos que amar la disciplina y tenemos que ver la disciplina de la forma en que Dios la ve para que nosotros la podamos ver de esa manera, ¿sí? Ujú. Porque creo que eso cambia todo el trasfondo del tema, ¿sí? Ok. Súper, Lita. Muchas gracias por lo que nos comentas, lo que nos compartes. Tienes toda la razón y ahí voy al siguiente punto que teníamos de este capítulo, que es el tema de la disciplina. Y al final se trata de eso, ¿no? De ser coherentes con todo, con el tema de las partes íntimas, explicarles, hablar las cosas como son, tener claridad, estar actualizadas como mamás. No puedo escuchar mamás que dicen, no, es que eso es ahora cosas de jóvenes. No, tú tienes que estar ahí. ¿Cuáles son los challenges que tienen los hijos? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué está pasando con TikTok? Nosotras tenemos que estar ahí porque nuestros hijos van a llegar ahí. Entonces, coherencia. Para mí, una de las palabras más fuertes de este año es coherencia. Coherencia con la disciplina. Disciplina no es pegar. Y desde ahí tenemos que romper mitos. Disciplina es pastorear, así como Dios me pastorea a mí. Entonces me disciplina porque me corrige, porque estoy desviado y así mi hijo también va a estar desviado y yo como agente enviada por Dios tengo la responsabilidad de corregirlo. ¿Cómo? Con amor. Y hay muchas estrategias, depende también del carácter de tu hijo, del lenguaje del amor de tu hijo, de muchas otras cosas que no es el tema, pero hay que conocerlos y observarlos muy bien. El siguiente punto, además de la autoridad que hablaba este capítulo 4 es de la disciplina. Y también hay un punto que dice, de esto de la disciplina positiva, y no voy a entrar a colación con esto, pero dice, hemos brindado muchas opciones a nuestros hijos y les estamos dando a entender que ellos son la autoridad y justificamos nuestra falta de autoridad. Entonces, no sé, ¿quieres desayunar huevo o chocolate? Y no quiero que malinterpreten esto, yo lo hago con mi hijo, pero no es que él tome las decisiones, ¿sí? Nosotros tenemos una rutina del sueño establecida desde que él era muy chiquito y él duerme perfectamente, él sabe que a la casa en una parte se quitan los zapatos, como unos límites donde le entienda que hay una autoridad y no temerme a mí, como le decía Lida o la pregunta de Caro, porque si él empieza a temer a los hombres, empieza a pecar, porque maldito el hombre que confía en el hombre y se va a desviar y después cuando alguien lo amenace va a irse a, ay no, entonces por mi temor a mi papá, entonces voy a acceder a que me toquen, a que hagan. Entonces es importante que la obediencia y la disciplina siempre esté alineada con obedecer a Dios, incluso yo como mamá, y para eso tengo que ser coherente. Hijo, perdóname, hoy me dejé guiar por la ira. Hija, perdóname, hoy no supe escucharte por estar pegada en el celular. Hijo, perdóname, hoy discutí delante tuyo con papá y nos gritamos.
y ser coherentes de yo también necesito disciplina, pero no brindarles muchas opciones donde ellos sientan que son las personas que al final tienen la autoridad porque van a crecer así y al final a los 13, 14 años pues se va a complicar mucho más. Me encantaba esta parte que decía, los niños van a ser sabios para tomar decisiones al observar a padres fieles instruyendo y modelando una dirección sabia y un proceso inteligente para tomar decisiones frente a ellos. Imitar. Los niños imitan todo, todo, desde que están en la barriga. Todo. ¿Qué están imitando? ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Qué acciones como mamás o papás tenemos que cambiar para que nuestros hijos realmente puedan ver al Dios real? La tarea de pastorear a nuestros hijos no se puede colocar en una agenda o cumplir un horario. No, es que como yo llego a las 6, entonces de 6 a 7 voy a mirar cómo está haciendo mi hijo, me voy a meter al cuarto, le voy a quitar internet. Es algo profundo que demanda todo de ustedes, mamás. La pregunta es, ¿están dispuestas? Solamente cada una de ustedes sabe si está dispuesta a realmente entregar todo de ustedes por el pastoreo de sus hijos, porque es observarlos, es estar, es perdonar, es aprender, es estar en charlas, es capacitarse, es filtrar todo en la palabra de Dios, es aplicar la palabra de Dios. Es que la mujer sabia pasa por alto la ofensa, es que entender que Dios renueva sus bondades todos los días. ¿Estamos dispuestas como mamás? Y si alguna en este momento dice, no, Vivi, no estoy dispuesta, yo le pido que tome un tiempo en su momento de quietud con Dios y le pida al Espíritu Santo que le ayude a estar dispuesta. No es fácil. Y en semanas buenas, no, estoy súper dispuesta, la mejor mamá, dame 8 hijos, Dios, yo estoy súper capaz. Y en unas digo, Dios mío, ¿te lo mando o me lo mandas? Porque no puedo con la paciencia. Necesitamos paciencia, saber esperar y esperar. La paciencia es el arte de esperar bien, alineadas a la palabra de Dios. Y lo que decía Lida ahorita, la base de la disciplina no debe ser el desagrado por la conducta de los hijos, sino el desagrado por la rebelión en contra de Dios. Así que, Caro, tú que preguntabas, cada una de nosotras cuando vaya a disciplinar, a pastorear a sus hijos, recuerden que lo que estamos pastoreando o la conducta que no queremos no es porque se portó mal enfrente, porque me contestó feo, porque me pegó a mí, que no debe pasar, sino porque está rebelándose frente a Dios, porque Dios dice en su palabra, honra padre y madre. Y desde muy chiquitos, yo incluso ahorita le estaba, que dormía a mi chiquito con el papá, él al final quiere que le cuente historias, ahora está pronto a los 3 años, entonces las historias para él son todo. Entonces yo aproveché y luego leerme esto y empiezo a contarle historias de animales, porque le gustan los animales, pero referentes a la obediencia a Dios, a cómo un papá toro o una mamá hipopótamo puede fallarle a Dios, cómo cuando pedimos a Dios llega la paloma, que es el Espíritu Santo. Empiezo a usar estrategias en la de mi hijo para mostrarle que el tema no es que desobedezca mi anhelo. Ay, es que mami está triste, porque yo, ay, mi mamá, eso le dolió a mami. No, eso le duele a Dios, porque Dios dice, y yo te disciplino, hijo, esto no está bien, porque yo tengo una responsabilidad frente a Dios de instruirte a ti y que juntos amemos a Dios. Entonces, es el desagrado de la rebelión en contra de Dios, incluso nosotras preguntarnos en qué estamos siendo rebeldes frente a los decretos de Dios. Mi hijo que está viendo en contravía, porque si él no ve coherencia con el Evangelio, como lo veamos en el capítulo 1, va a ser muy difícil que se quiera acercar incluso. Y no debemos disciplinar con ira, debemos pedir sabiduría a Dios para ejercer nuestra tarea. El objetivo de la disciplina es acercarnos a nuestros hijos, no alejarnos de ellos. ¡Wow! El objetivo de la disciplina es acercarnos a nuestros hijos, no alejarnos de ellos. ¿Cómo estamos disciplinando a nuestros hijos? Y les quiero leer este pasaje que decía Santiago 1:19 referente a la ira, porque yo creo que todas hemos pasado que disciplinamos a nuestros hijos con ira o que a nosotras nos disciplinaron con ira. Y el capítulo se llama Hay que poner en práctica la palabra. Mis queridas hermanas, tengan presente esto. Todas deben estar listas para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago 1:20. Tenemos que aprender a que nosotras podamos ejercer
y mantener y dominar las emociones y no que las emociones nos dominen a otra. No está mal sentir, no está mal tener ira, enojo, porque Dios nos hizo seres humanos con emociones. Lo que está mal es que esas emociones guíen nuestra vida. La disciplina es correctiva, no punitiva. Siempre pensemos en corrección, no en que yo quiero pegarle, no en disciplinar con la vara. Y bueno, ahí ya hay muchas corrientes de herir a mi hijo porque que tenga y que mire y que, uy, que sienta el dolor. No, la disciplina es un acto de amor. Estoy corrigiendo a mi hijo por amor, así como Dios me corrige ahí, a mí. Y si nosotras mismas empezamos a interiorizar eso, lo comentamos con nuestros esposos, de seguro la disciplina se va a volver en un acto de amor y no en un temor como Caro nos manifestaba. No quiero que mi hija sea dócil, que sea obediente a mí porque me temo que los abusadores aprovechen eso. Y hay que mantener a nuestros hijos, como decía Lida, en oración. ¿Listo? Vamos a seguir porque tenemos otro capítulo con las preguntas que no voy a entrar a colación, simplemente las voy a leer para que ustedes puedan meditar en ellas. ¿Se acerca tu disciplina a, es coherente tu disciplina con lo que aprendimos en este libro? La naturaleza de tu disciplina como madre y como padre refleja la autoridad. ¿Cómo encaja esto con la perspectiva bíblica? ¿Cuán a menudo la corrección de tus hijos no es más que una competencia personal en vez de una afirmación de la autoridad de Dios sobre ellos? ¿Cuántas veces involucramos a Dios en la disciplina con nuestros hijos? Duro. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes hacer para mantener la disciplina enfocada en llevar a tus hijos por el camino de la vida? ¿Cómo presentas tu autoridad a tus hijos? ¿Te encuentras a veces diciendo cosas como, yo soy tu padre y mientras vivas aquí vas a tener que escucharme y obedecerme? ¿De qué manera describirías tu labor como el agente de Dios para disciplinar? ¿Cómo el hecho de ser agente de Dios cambiaría la manera en que disciplinas a tus hijos? ¿Estás dispuesta, mamá? ¿Estás dispuesto, papá, a sentarte y analizar lo siguiente para tus hijos? Objetivos de la formación, lista de fortalezas y debilidades, metas a corto y a largo plazo y estrategias para la crianza. Muchas veces no tomamos el tiempo de sentarnos con nuestros esposos y escribir estas preguntas, sino estamos improvisando. Creemos que por tener un devocional, que por tener un espacio de 5, 10 minutos de oración o por ir a la iglesia, ya vamos a tener las estrategias y hay que verbalizarlas, hay que escribirlas, hay que tangibilizarlas, hay que llegar a acuerdos. ¿Cómo fue criado tu esposo? ¿Cómo fue criada yo? ¿Y cómo vamos juntos a criar a nuestros hijos? Porque acuérdense del genograma y de todo lo que hemos visto en las anteriores charlas. No sé si alguno, antes de tener los otros 15, 20 minuticos para el siguiente capítulo, quiere hablarnos o quiere contarnos algo que Dios le habló en este capítulo número 4, que quiere exponer sus puntos o tiene alguna pregunta, inquietud de este capítulo de la autoridad y disciplina. Igual yo sé que más adelante vamos a aprender más porque hay otros que se, que se parecen a este tema, pero quisiera escuchar si alguna, o si me mandan emojis de que están escuchando, entendiendo todo, o quieren escribir en el chat porque tal vez sus bebitos están durmiendo, pero ¿cómo vamos hasta acá? Me parece un capítulo interesante, la verdad, me parece un capítulo que vamos a tener que aplicar y para eso estamos. Si durante la semana flaquean, tienen dudas, escriban en el chat, somos una comunidad de apoyo, yo no voy a juzgar, uy, Daniela, ¿usted por qué le pegó a su niño? No, estamos aprendiendo. Hey, Vivi, necesito una ayuda con esto. Hey, Lida, mi hijo también está pasando por esto. Me pasó esto en el jardín. ¿Qué puedo hacer? Oigan, yo vivo en otro país y aquí son muy libres en X o Y. ¿Cómo puedo hacer? Hey, mi hija tiene tantos años. O no sé, Sandra y el esposo que ya tienen hijos adolescentes. En la adolescencia está pasando esto. Estamos para crecer juntas en en la crianza. Para eso está este club. Esto no es para que yo les haga un resumen del libro. Yo feliz porque aprendo más, pero es importante que compartamos. Y acá Caro tiene una pregunta con la que voy a finalizar y no sé si de pronto eh, quién nos quiere ayudar y es si usamos la varita o cómo corregimos a nuestros hijos. Yo en mi caso personal no he usado la varita, mi hijo va a cumplir 3 años. Lo que yo hago es, a mí se me queda algo muy grabado y es, corriges en privado, exaltas en público. Y en mi empresa también
Eh, entonces voy al baño, hablamos de lo que pasó y reflexiono con mi hijo de la procedencia, de qué pasó, cómo se sintió él, estuvo bien, qué dice Dios en su palabra, qué debemos hacer. Así lo hago yo hasta ahora. Cari. Hola, buenas noches para todas. Yo pienso que el tema de la varita es, como lo decía el libro en uno de los capítulos anteriores, es un tema de muy estar de acuerdo con la pareja si uno tiene su pareja. O sea, son actividades que uno tiene que tener claro para las pautas de crianza que quiere realizar con sus hijos. En nuestro caso, mi esposo y yo sí decidimos tomar eh, en acción con la varita la educación de nuestras hijas. ¿Qué hemos notado? La varita tiene mucho susto para muchas personas porque es como el voy a despescuezar a mi hijo, pero ha sido para nosotros de gran bendición porque a los primeros a los que les pone freno antes de llegar a agredir al hijo es a nosotros. Mi, acá me destapo con ustedes, pero esto va a quedar top secret. Ay, no, esto queda grabado. Bueno, está bien, me destapo con ustedes. Para nadie es un secreto que las pautas de crianza que tenían nuestros padres con nosotras, pues no eran las más adecuadas, ¿sí? Yo vengo de una familia en donde los gritos eran algo normal, el vivir en estrés era algo normal, la forma de corregir, eh, digamos que no se usaba varita, pero se usaba otras formas de reprensión que de una u otra forma, ¿m? En el caso de mi esposo, era un poco más fuerte, ¿sí? ¿Qué ha pasado con la varita? A nosotros nos enseñaron a manejar la varita y es, la varita no es para todo momento y no es para todo lugar. La varita es cuando ya mi hijo ha roto el, la línea del irrespeto hacia papá, hacia mamá y en este caso hacia la hermana, ¿sí? Cuando ya ha roto eso, ahí sí hay varita, porque ha roto el respeto hacia Dios. Hay momentos y hay cosas con las que uno puede decir, hey, ven, eso no. Actitudes, por ejemplo, y yo soy sincera, a mí siempre, toda la vida me ha ofendido que mi hija se tire al piso. Entonces yo desde el principio, siempre en casa, cuando yo iba a copiar ese patrón, le enseñaba, hija, tú eres inteligente emocionalmente, vamos a respirar y vamos a sacar esto adelante. No te tires al piso porque se tiran al piso las personas que se vencen y tú no te vences. Nosotros salimos adelante siempre. Mi hija mayor escucha y ha sido siempre muy fácil de poder escuchar. Sin embargo, sí han habido momentos en donde hemos tenido que utilizar la varita, que es cuando ya se ha pasado el límite del respeto. Si se pasa el límite del respeto, obviamente nosotros vamos a estar ofuscados, entonces vamos a la habitación. Caminando hacia la habitación de ella o hacia el baño, lo hacen muchas personas. Nosotros solamente hemos tenido que usar varita en casa. Entonces, mientras vamos a la habitación con ella y buscamos la varita, se nos baja la bilirruina y podemos llegar a la habitación, cerrar la puerta, hablar con ella y nosotros lo usábamos cuando ella era muy pequeña, tipo pues cuando usaba pañal todavía. Nosotros no le quitábamos el pañal, no éramos capaces, entonces no le quitábamos el pañal, pero también la varita la creamos, la dibujamos y desde el principio siempre le enseñamos a pintarla y a quererla. Esta varita va a ser para corregir, hija, no es para maltratar. Y en realidad ha sido mi esposo quien más ha usado la varita. Entonces él llega y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué te comportaste así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hiciste esa actitud que ella ha tenido? Pero siempre vamos a la actitud. No es que tú eres grosera, no. Esa actitud fue grosera. Tú no eres grosera. Si me hago entender, siempre va esa parte. Cuando llegamos, cogemos la varita y pues mi esposo hace un, dos, tres, dependiendo de la edad, porque tampoco es que uno lo coja a palazos, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad, el número
toques, por así decirlo. Nos pasó que una vez estuvimos en la calle y mi hija tuvo un comportamiento súper charro, y mi esposo le dijo, Gaby, esto lo vamos a tener que manejar en la casa y tú ya sabes cómo lo vamos a trabajar. No le dijo nada más. Ella se acercó y le dijo al oído, me vas a dar varita, ¿cierto? Y le dijo, papá, sí, amor, esto es para varita. Y ella, ok. Llegamos a la casa, bueno, en ese momento mi esposo hizo como, bueno, vamos a pedir perdón. ¡Ay! Le faltó el respeto a la abuela por parte de él. Entonces fue complicada ese momento. Entonces llegamos a la casa, a nosotros la verdad se nos había olvidado. Gaby tenía, yo creo que entre 4 o 5 años, se acercó a mi esposo y le dijo, papá, ya llegamos a la casa, acuérdate que me vas a dar varita. A nosotros ya se nos había olvidado. Pero ella no lo toma la varita como algo de me están maltratando, me están castigando, me están pegando, sino me vas a corregir. Siempre después de que papá le hace la corrección, le dice, hija, mi papá y mamá somos los únicos que vamos a coger la varita. Nadie tiene derecho a ti a maltratarte, a pegarte o a abusar de ti. Nadie tiene derecho ni a pegarte un, no sé, un cocor, de esos que le pegan a uno con la mano cerrada, un puñito de esos, no, nada. O sea, él le tiene un nombre, pero nadie tiene derecho a hacer esto. Nadie, papá y mamá lo hacen porque están corrigiendo una conducta que no es agradable a Dios. Siempre le explicamos, le recuerda la palabra y le dice, hija, te corregimos porque te amamos. El padre que ama, corrige. Siempre lo hacemos. Y ya después de eso, la abrazamos, oramos y obviamente también le decimos si tenemos que pedirte perdón o algo, pues le pedimos precisamente perdón y demás. Pero tratamos siempre de que esa corrección vaya con la reflexión del amor, ¿sí? De no te estamos dando porque te lo merezcas y ya, o sea, de malas te tocó, no, siempre va con la reflexión. Con mi hija más pequeña que tiene 2 años, ella ya ha experimentado ahorita porque es mucho más retadora y ella sí va gritando y va diciendo, no, no, no quelo, no quelo. Entonces, esa actitud sí ha tocado llevarla uno, con varita, pero dos, también hemos tenido que aprender a que son tan diferentes que con ella se lleva a otra, am, de otra forma, el yo te acompaño a hacerlo. Vamos a hacer esto juntos. Pero sobre todo lo usamos es más para el cuando nos falta el respeto o hay falta de respeto en la casa. No por todo, no porque se rompió algo o tiraron algo o sí, no, es más como ser claros en esa. En ese momento el uso de la varita es no negociable, por así decirlo. Súper, Cari, gracias. Me llevo lo que tú dices, em, corrección en amor, y al final es conocer a cada uno de nuestros hijos. Así que gracias por compartir tu testimonio, de seguro eh, sería de mucha sabiduría porque al final es una herramienta que está en la palabra de Dios. Eli, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, pues buenas noches. A términos generales ya, para pasar al siguiente punto. Pues el capítulo me pareció muy sorprendente porque, pues, ay, Dios mío, o sea, es tanto conocer al hijo como conocerse a uno. Pero me pareció muy lindo, digamos así, saber que Dios siempre recuerda que, o sea, que es una tarea que viene de Él y que es una tarea que debemos hacer con amor, que a veces uno puede tener tanta ira y todo, pero el versículo de Santiago, mejor dicho, lo resalté y todo y lo voy a pegar en alguna parte para siempre tenerlo presente porque es que a veces la ira gana y lamentablemente de pronto uno hiere, no con un golpe, pero sí con una palabra, por más básica que sea, por más de pronto que a uno le parezca, no sé, no sé, de pronto a veces cuando él se alista para el colegio, un ejemplo, a veces él está muy despacioso y yo decía lento. Y a él le dolía en su corazón que yo le dijera lento. Y le dijo a su papá que le dolía. Y yo, ay Dios mío, o sea, no lo hice de mala intención, pero esa palabra le dolió.
Entonces como que uno dice, ay Dios mío, tanto por reflexionar. Y también cuando decía que debes buscar a Dios para que te dé fortaleza y sabiduría en la tarea. Entonces yo decía, sí, o sea, y en todo no lo recuerdo, sea con los hijos, sea en cualquier situación, en todo lo recuerdo. Entonces me pareció un capítulo maravilloso. Gracias, Miguel, y de verdad que, como dices, primero nosotras, ¿no? Antes de ir a nuestros hijos, primero mirémonos hacia adentro y luego vayamos a ser ejemplo para nuestros hijos. Bueno, me quedan 10 minutos porque se me corta la llamada por el tiempo. Entonces vamos a Cari. ¿Levantaste? Ay, sí, perdón, es que yo digo Tranquila. que dos capítulos por sesión es muy rápido y muy volado, pero bueno, yo lo respeto. Sin Yo tam- embargo, antes Dime, de continuar, hay algo que yo sí quiero resaltar señora. y es algo con lo que yo pienso que a mí, yo todavía batallo Ujú. y aquí me expongo. Y es qué importante es pedirle perdón a los hijos, sea que hayamos herido con palabras, como lo decía él, o sea que hayan sido con actos. En Semana Santa a mí me pasó y yo soy muy del afán, como les contaba, yo soy muy del afán y estoy tratando de bajarle al cortisol porque me puse a estudiar sobre el cortisol y pues yo no quiero tener diabetes. Yo tuve diabetes gestacional, ya estoy próxima a cumplir 40 y mis niveles de cortisol son muy altos todo el tiempo, todos los días así, no, todo el tiempo. Y no está bien. Entonces yo no quiero heredarle eso a mis hijos. Y yo ya escucho a mis hijas como, rápido, rápido. Y mi hija mayor le dice a la menor, rápido, rápido. Y yo digo como, no puede ser que estoy sembrando en ellas. Porque eso me lo sembraron a mí. Yo no quiero eso para ellas. Pero qué tan importante es pedir perdón y empezar a mí me tocó aprender a que yo ya no puedo decir un día a la vez. A mí me tocó empezar y se los comparto porque estoy rompiendo con el afán, pero me tocó un momento a la vez. Mi mente se abre en mil ventanas y yo no disfruto el tiempo de estar haciendo tareas con mi hija, por ejemplo. Y yo tengo recuerdos de estar haciendo tareas y yo sé que ya no tenemos mucho tiempo, pero se los voy a resumir así. Estábamos haciendo tareas, entramos a Semana Santa, eso fue el jueves antes de Semana Santa, y yo empecé a gritar a mi hija, a hacer rápido, rápido, rápido. Y mi hija, un momento que me dijo, mamá, no me grites. Y fue como una cachetada para mí, pero no fue una cachetada, fue un calvazo. Y fue como haberme ido a mi infancia y sentí el calvazo que alguna vez me dieron como de rápido o no haga eso mal. Y para mí fue muy doloroso. Entonces yo miré a mi hija y mis ojos se llenaron de lágrimas y yo le dije a mi hija, ve al baño. Y ella se fue al baño a llorar y después ella empezó a cantar mientras yo seguía llorando. O sea, a ella ya se le había pasado, supuestamente. Entré, abrió la puerta, me vio y la cerró a toda. Y yo, obviamente, me rompí. Porque mientras ella decía, mamá, no me grites, yo, yo, yo siempre he dicho que ser mamá ha sido el proceso más bonito que Dios me ha permitido para sanar cosas. Y yo le decía, hija, tranquila, si quieres cerrar la puerta, ciérrala, estás en tu momento, pero no olvides que yo voy a estar aquí afuera para cuando lo necesites. Yo me equivoqué, perdóname. Entonces ella entró, abrió la puerta y se quedó mirando y me dije, hija, perdóname, no era mi intención. Las tareas no son lo más importante. Lo más importante es que tú puedas guardar un bonito recuerdo de que hacemos tareas chéveres, de que te gusta hacer tareas conmigo. Perdóname, fue mi error. Y voy a estar aquí para lo que necesites. Entonces ella me abrazó y me dijo, ok, mamá, te perdono, nos arreglamos. Le dije, no vamos a hacer más tareas. Si son para mañana, pues yo hablo con la profesora, no vamos a hacer más tareas. Vamos a disfrutar este momento. Entonces al rato dijo el profe, no, son para la Semana Santa. Y yo corriendo con esa vaina. Bueno, bien. Resulta que el otro día yo le dije, bueno, amor, si quieres ver televisión, ya estamos, eso fue el sábado, porque el viernes no quiso ver televisión. Que ya estamos en Semana Santa, si tú quieres ver televisión, tienes que haber hecho tareas porque hay que cumplir, o sea, una recompensa con ya cumpliste tus objetivos. Ella no quería hacer tareas y no quería, o sea, prefería no ver televisión. Y yo sabía que era por lo que había pasado. Entonces yo le dije,
ya no le vamos a dar más bola a esto, vamos a empezar a hacer tareas. Y ella me miró y me dijo, ay, ok, mamá, pero por favor no me grites. Ay, yo le dije, no, yo te lo prometí, no te voy a volver a gritar. Vamos a trabajar. Y hoy le dejaron tareas porque esta semana se enfermó. Y yo le dije a la profe, bueno, profe, me siento con hacer tareas, vamos a tratar de hacerlas todas. Y le escribí una nota y le dije, no, profe, no alcanzamos a hacerlas todas. O sea, yo no voy a correr con ella otra vez por el afán, porque sé que para mí es importante que ella guarde y atesore, que sean tareas o sea lo que sea, ella puede venir a mí, correr a mí y disfrutar su tiempo conmigo, porque hacer tareas en últimas, pues es un logro que le van a calificar en el colegio, pero ese tiempo de calidad es conmigo. Entonces, sí, la invitación es a que miremos que nuestras acciones de verdad no le estemos pasando lo mismo que nos pasaron a nosotras, ni el afán, ni el estrés, ni el enojo, ni la amargura. Después les contaré algo que me pasó con mi hija muy duro y en donde Dios de verdad me permitió ver que todos necesitamos misericordias. Hay niños que actúan, la mayoría de los niños, y el capítulo lo dice, los niños actúan de acuerdo a cómo los padres, de acuerdo a lo que los padres siembran en el corazón de sus hijos. Y es muy doloroso ver a una niña de 5 años afanada o con miedo a no hacer tareas porque la mamá es una gritona. No es lindo. Entonces, de verdad que todavía estamos trabajando en el proceso, pero mi hija por lo menos dijo como, sí, mamá, vamos a hacer tareas hoy. Chévere. Ese chévere ya fue como, wow, está sanando. Entonces, de verdad, si fueron palabras o lo que sea, reforzarle con palabras todo el tiempo de afirmación, de que tú sí puedes, de que tú eres inteligente, de que lo vamos a hacer juntos. Tratemos de disfrutar el momento, no tanto el día, no tanto el solo por hoy, sino el este momento. Disfrutemos este momento con nuestros hijos y las cosas van a cambiar, de verdad. Perdón el extenderme. No, Cari, no. Nada, perdón, gracias, 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 porque no eres la única fanada, la verdad. No sé, acá yo creo que el 90%. Eh, y me pasa mucho también en matrimonio, porque no solamente en la maternidad, sino también en nuestro matrimonio, porque tal vez o son dos afanados o un afanado y el otro súper tranquilo, pero al final del afán solo queda el cansancio. O sea, puede ser algo mundano, pero es la verdad. Y lo que tú dices me parece muy sabio porque es poner en práctica la palabra de Dios. Dios dice en su palabra que disfrutemos de los afanes. Eso para mí ha sido como, Viviana, disfruta de los afanes, disfruta de los afanes. Y al final tenemos que aprender a disfrutar de los afanes. Tenemos que aprender a, por ejemplo, a mí me pasaba mucho porque yo soy muy puntual, ¿sí? A la llegada a la iglesia, a la hora de dejar a mi hijo al jardín, de mi club de lectura, todo eso. Pero al final cuáles son mis prioridades y las invito a que reflexiones cuáles son sus prioridades sin dejar de un lado la responsabilidad, ¿no? O sea, la tarea toca y es responsabilidad, pero al final nuestros hijos, cuando nosotros nos vayamos o cuando ellos se vayan a encontrar con Jesús, no se van a acordar de la tarea, se van a acordar del tiempo de calidad que pasaron con sus papás, qué tiempo le estamos dando a nuestros hijos. No, es que yo me la paso trabajando porque quiero que tenga el mejor carro, vaya al mejor colegio. Y ahorita que estamos orando para el colegio de nuestro hijo, mi esposo me decía, amor, al final todos los colegios van a dictar lo mismo, lo importante es que se acerca, que podamos llevar a nuestro hijo, que él se acuerde que estuvo papá y mamá. Entonces, y ahí hablaba en el siguiente, que no lo vamos a ver hoy, vamos a verlo en la siguiente sesión, pero no lo metemos a miles de clases extracurriculares, que hable francés, que tenga MBA a los 4 años. Al final, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es realmente el objetivo? Porque Dios nos envió a Cari, a Liana, a Sandy, a Dani, a Lida, a Lau, a cada una de ustedes, porque las envió como mamás de sus hijos, porque hay un rol importante en el cual no somos reemplazables. No saben, hoy en día que estamos en ese funeral, mi esposo me contó, en el funeral mismo, en la misa cristiana, ya estaban llamando para reemplazarlo en su trabajo, de por Dios, pero en su casa no fue reemplazable y todo como sus hijos estaban, su esposa, yo decía, wow, es ahí donde marcamos la diferencia, ese realmente es nuestro primer ministerio, es ahí donde debemos ser coherentes, así como dice, romper patrones, estamos siendo conscientes y vamos a romper patrones que vienen de nuestras generaciones con amor. No es fácil. Venir de una familia que grita a no gritar no es fácil. Venir de una familia afanada a no ser afanada no es fácil.
pero tenemos a nuestro lado a Dios, tenemos a nuestro lado la palabra, leamos más Biblia, pero no solamente leámosla para ser más instruidas, leámosla para aplicarla. Viviana, a mí me cuesta leer, yo no entiendo la Biblia. Empecemos por un versículo y coge ese versículo y todo el mes. Miren, yo estoy con Génesis 1:2 y ayer enseñándole a mi hijo la Biblia y nos sorprendía porque ya sabe que las primeras personas que creó Dios son Adán y Eva y que vivieron en el jardín de Edén, un niño de 2 años y 9 meses. Y me pueden decir, pero ¿por qué no ya avanzas a Noé? Porque estamos en esto para que él lo pueda llevar a lo vivencial. Mamá como Eva, papá como no. Llevemos la Biblia a lo vivencial, seamos coherentes. Me encanta lo de pedir perdón. También nos equivocamos. Yo le digo a mi hijo, mamá también se frustra, mamá también tiene días difíciles, mamá también necesita tiempo, mamá necesita límites. Necesitamos estar presentes en la vida de nuestros hijos. Miren todo lo que está pasando, las que no están en Colombia, todas esas muertes de niños que se van a pijamadas, incluso con la familia, mujeres. Necesitamos ser diferentes. Ya me va a acabar la llamada señora herramienta en menos de un minuto. Yo les paso el proverbio que puse para que lo tengamos ahí, Eli, en el grupo. Y gracias. Dios las bendiga. Señor Jesús, yo te doy gracias por estas mujeres, Padre Santo, por sus familias, Señor mío, por sus corazones, gracias por su maternidad, Padre Santo. Yo te pido que seas tú guiándolas, Padre Santo. Llévanos, Padre Santo, por el camino del bien, llévanos por el camino de llevar a la práctica la palabra, arrepentirnos, no somos infalibles, vamos a equivocarnos, pero qué bonito es cuando una mamá se arrepiente, cuando pide perdón junto con su esposo, Señor mío. Ayúdanos a ser mamás diferentes, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a nunca dejar de aprender, que jamás perdamos la capacidad de aprender, Señor mío, que estas experiencias que hemos construido hoy, Señor mío, no es para, es que yo quiero ser como Cari, es que yo quiero ser como Eli, no, yo quiero ser la mejor mamá para mi hijo Juan Mateo, quiero ser la mejor esposa